Buenos días, gracias Buenos por días. esta entrevista. Bueno, les voy a hacer una pregunta acerca de más o menos cómo vivía cuando tenía nuestra edad, como 18 años, y más o menos la situación económica del país en ese entonces. Ok. Bueno, ¿cuál es su nombre y cuántos años tiene? Mi nombre es Adrián Octavio Varas Martínez. Ajá. Tengo 42 años. Ok. ¿Qué estaba haciendo más o menos cuando tenía nuestra edad? ¿Estudiando, trabajando? Estudiaba. ¿Y qué nivel estaba estudiando? A los 18 años, preparatoria. Ah, ok. Terminando la preparatoria. ¿Y cómo era tener su edad en esa época? Era divertido. Era jugar. Y empezar a buscar opciones de universidades. ¿Y su condición económica más o menos cómo se Era comportaba? media. Yo no tenía dinero en ese entonces, empecé trabajando en una tortillería para empezar a juntar algo de dinero y mis papás pues realmente nada más pagaban la educación porque éramos 4 hermanos. ¿Y sus gastos cómo los manejaban? Yo me lo pagaba con lo que trabajaba a esa edad. Yo dejé un año de estudiar y empecé a trabajar antes de entrar a la universidad. Y pues, sí, ahora sí que yo me pagaba mis gastos personales. Mis papás me apoyaban a veces con algo de ropa, pero la comida, lo que era el hogar. Pero si yo quería algo más, yo tenía que solventarlo. Está muy bien poder hacer eso. Más o menos, ¿cómo manejaban sus consumos que consumían? O sea, en cuanto a la casa, los alimentos. Bueno, mi papá se hacía cargo de todo el consumo. Mi papá y mi mamá se hacían cargo de todo lo que era alimentos y comida. Yo les llegaba a dar algo muy simbólico y los gastos que yo quisiera de fiestas, de ir a algún lado, pagar alguna salida, mis gustos, yo lo absorbía o pagar algunas clases que yo quisiera, yo era el que tenía que... Y bueno, la verdad es que también sí me apoyaban también mis papás en esas, porque no ganaba mucho, trabajaba en una tortillería de repartidor. ¿Y era fácil poder conseguir todo lo que necesitaba o tenía que trasladarse muy lejos? Sí, tenía que trasladarme lejos. Ahora lo veo más fácil, ahora hay muchas tiendas, y antes sí era de menos unos media hora, 20 minutos. Aunque ahora no había tanto tráfico en ese entonces, pero sí eran distancias largas. ¿Utilizaban transporte público? Sí, era lo que yo me movía. En metro, en bicicleta, era lo que me movía, o patineta, pero sí, siempre era transporte público. ¿Y viajaban mucho a otros lugares? No, bueno, en el estado, aquí en México. Ya más adelante, después de 20 años, sí empecé a viajar un poco con mi esposa, cuando éramos novios, pero nada más. ¿Y en su tiempo libre más o menos qué hacía o qué relaciones tenía con sus amigos? Yo jugaba mucho, siempre me gustaba mucho la actividad física. Deporte. Y el deporte, y era irme a jugar. Casi era siempre irme a jugar a la cáscara temprano, tarde y noche. Me la vivía en las canchas públicas. Ahí estaba yo jugando y era mi pasatiempo, o salir a correr. Era lo que me divertía. Es divertido y también ayuda a mantenerse, ¿no? Sí. ¿Cómo compararía las actividades que haría una persona como usted en esa época a las que hacen nosotros los jóvenes en esta época? En esta época, pues ahora lo veo que todo es mucha tecnología. Antes no teníamos tanta tecnología, no había tanta, apenas empezaba la computadora y yo todos los trabajos, yo tomaba clases de mecanografía, nos llevaban en una escuela privada, no teníamos la computación. Entonces como que eso nos permitía nos esparcíamos por otros lugares. Ahora veo que los jóvenes están más metidos en el ambiente del internet, de ahí bajan rutinas, pero casi veo que no se mueven. No. Sí, ha reducido mucho. Sí, los espacios públicos, y bueno, el deporte a veces como que lo ha manejado mucho con gimnasios, otro tipo de gimnasios. Antes era raro el que tenía un gimnasio en su casa o si iba a un gimnasio. Casi todos lo hacíamos con cemento, hacíamos nuestras propias pesas con algunos aparatos, tubos, nosotros mismos las creábamos para poder hacer ejercicio. Era lo que... Y finalmente, ¿cómo cree que ha mejorado la economía? ¿Ha mejorado o ha empeorado? Pues lo veo que ha mejorado.
Sí, yo creo que ha mejorado, solo que sí veo que somos mucho más personas. Sí. Y como que todos jalamos por nuestros propios intereses. Antes como que faltaba algo y nos juntábamos entre amigos, ahora como que es muy individual la situación. Siento que ha mejorado, pero a la vez se empeoró porque como que hay esa separación, como que cada quien jala por su cuenta. Sí, por las ideas, ¿no? Sí. Somos como más individualistas. Sí, exactamente. Y antes sí era como que nos organizábamos, no había tantas distracciones nos podemos organizar muy rápido entre unos amigos, compañeros, para hacer algunas y para sacar algo que queríamos obtener. Pues eso es todo. Muchas gracias por su participación. Por nada. Gracias a ti. Bueno, buenos días. Buenos días. Gracias por la entrevista. Sí. Bueno, las preguntas que le voy a hacer se van a tratar principalmente de cómo vivió usted cuando tenía 18 años y más o menos cómo estaba la economía en México en ese momento. Sí, en esa época eran los años de los 70 del siglo pasado. Y el gobierno era el que encabezaba el licenciado Luis Echeverría Álvarez. En ese tiempo la economía estaba estable, se puede llamar, y el dólar estaba en 12 pesos, la paridad del dólar estaba en 12 pesos con 50 centavos en relación al peso. Entonces, la economía estaba bien, al grado de que a mí me alcanzaba con un billete de 5 pesos de aquella época, me alcanzaba para comprar comida, ¿no? En concreto, chicharrón, queso, refresco, tortillas, y todavía le regresaban a uno hasta el cambio. Muy diferente a los tiempos actuales, ¿no? Sí, muy diferente. Sí. ¿Estaba estudiando o trabajaba? En aquel tiempo trabajaba, pero trataba de estudiar, de estudiar. Yo terminé la secundaria. Trataba, pero hice lo posible y ya después ya no se pudo. Y en general, ¿cómo era tener esa edad en esa época? Era de un cambio por los sucesos que se dieron en esa época. Era un cambio de conducta personal y a nivel también de sociedad, porque los movimientos que hubo en esa época de 68 y de 1971 fueron un parteaguas para lo que vendría después. Más o menos eso es de lo que recuerdo. ¿Y su condición económica cómo era? ¿Le alcanzaba para No era buena, pero no era para hacer necesidades secundarias, nada más para hacer necesidades primarias. ¿Y cómo manejaba sus ingresos y sus gastos para mantener ese nivel? Pues como dicen vulgarmente, estirando el dinero, ¿no? Es un decir, ¿no? O sea, que le vas, no compro esto, sí compro esto y ahí la llevo, ¿no? Es el clásico, ahí la llevo, ¿no? Al día, pues, para que me entiendas. Sí. ¿Y en cuanto al transporte, cómo se trasladaba de un lugar a otro? En camiones o en el metro. Los camiones costaban 45 centavos, el tranvía costaba 35 centavos, había camiones de 60 centavos y el metro, que ya no me acuerdo cuánto costaba, creo que 80 centavos o 1.20 el boleto. Sí. ¿Cree que la situación económica ha mejorado desde esa época hasta ahorita en cuanto a lo que se podía comprar o lo que se podía hacer? No, para nada. O sea, desde el 94, por decir, la economía del país no ha mejorado en absoluto.
O sea, quizá en del 94 un poquito de manera retro, vamos a llamarlo así. Puede ser los años 80 hubo una mejoría, pero después pues se vino el declive del petróleo, que estaba esperanzado en que México iba a tener un ducto para vender gas a Estados Unidos, desde Chiapas, desde no sé dónde hasta que iba a cruzar. Fue una ilusión, ¿no? Lo que se vio en esa época. Y fue un proyecto que no. Y después se vino el desplome del petróleo. Entonces, recuerdo muy bien que el licenciado Miguel de la Madrid dijo que mexicanos, prepárense para administrar la abundancia, y de pronto se esfumó todo, ¿no? Entonces, en resumen, la economía del 94 para acá ha sido pues, precaria, ¿no? O sea, no se ve por dónde puede haber una mejoría, ¿no? O sea, no conozco mucho de esos temas, pero pues sí, pues, es un poco difícil pues, para mí explicar eso, ¿no? Si los economistas pues saben cómo está el asunto, ¿no? Los profesionales, pues yo nada más lo que trato de analizar, ¿no? Como persona, no te sabría decir más. Bueno, y en cuanto al tiempo libre o las actividades que hacen en su edad y a nuestra edad los jóvenes, por ejemplo. En aquel tiempo era divertirte, no sé, con tu familia. No te cuidaban mucho porque pues no había celda. Tú ibas a tu casa, avisabas que ibas a salir, regresabas en la tarde, en la noche o al día siguiente, pero no había preocupación porque tu familia sabía que ibas a llegar, ¿no? A diferencia de ahorita. Sí, o sea, te ibas a divertir, pues no sé, no había tantos bares, o sea, no había como ahorita, ¿no? Muchos, actualmente le llaman antros, ¿no? Sí. Había una manera más sana de divertirte, ¿no? Ir a Chapultepec, ir a un balneario. En aquel tiempo, pues había mucho rock and roll y rock, ¿no? Que la gente que le gustaba eso, pues iba a un concierto de rock, sea un congal, o se iba a un balneario, porque también tocaban rock en los balnearios, ¿no? En lugares improvisados. Ese era lo que se vivía en esa época. ¿Cuál es su nombre y su edad? Mi nombre es Rodrigo Molina, tengo 59 años de edad. Sí. Pues es todo, muchas gracias por... Espero que te haya servido, más o menos parece que sí te... Sí, nos da un contexto más grande. Sí, porque pues, ustedes, la inquietud que tienen es que cómo estaba aquello, ¿no? Cómo está ahorita. Sí, son épocas que van cambiando, ¿no? Ahorita la de ustedes pues, se les hace buena, ¿no? Porque están creciendo ahorita con mucha tecnología, ¿no? Y los cambios se están dando también, entonces en aquel tiempo era pase, amor. Y ahorita no, ahorita ya es otra onda, ¿no? Sí. Pero esperemos que sea para bien, ¿no? Sí. Ojalá. Sí. Todo mejor. ¿Verdad? Muchas gracias. Pues que estés bien, ¿eh?